En el caso de las hipoglicemias debemos definir los escenarios clínicos en los pacientes que son diabéticos y los pacientes que no son diabéticos. En el caso de un paciente diabético, la hipoglicemia se define como episodios de concentración de glucosa plasmática bajo, con o sin síntomas y que expone al individuo a una situación potencialmente riesgosa. Estos pacientes deben monitorizar su glicemia de forma ambulatoria y detectar episodios bajo los 70 miligramos por decilitro de su glicemia. En el caso de los pacientes que no son diabéticos, no basta exclusivamente con fijar un umbral por debajo del cual uno estime un nivel de glucosa que se considere como hipoglicemia, sino que lo esencial es manejar además la sintomatología, que estos pacientes manifiesten algún tipo de sintomatología, ya sea neurovegetativa o neurológica, y además que el paciente posterior al tratamiento se recupere de su hipoglicemia. Esto es conocido como la triada de Whipple y es totalmente necesaria para hacer el diagnóstico de hipoglicemia en un paciente que no es diabético. Etiológicamente, en el caso de los pacientes diabéticos, en general la administración de insulina exógena y los secretagogos que estimulan la secreción de insulina son la causa más frecuente de la hipoglicemia, considerando incluso aún en las dosis de uso habitual. Entre las de uso más frecuente destaca la glibenclamida. En los pacientes que no son diabéticos la etiología cambia ligeramente, pero aún así la medicamentosa es una de sus primeras causas. El alcohol también debe considerarse como un factor que puede provocar hipoglicemia. Además, medicamentos de uso común como los IECA, los beta bloqueadores, las quinolonas también provocan este cuadro. En el caso de pacientes adultos mayores o con comorbilidades, también es sabido que la disfunción renal o la disfunción hepática también pueden provocar hipoglicemia. Los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados críticos, pacientes que se encuentran en shock séptico, pacientes sometidos a ventilación mecánica, etc., también pueden sufrir este cuadro. La malnutrición, la deficiencia de cortisol, los tumores pancreáticos, el hiperinsulinismo por cualquier causa, como el caso de los insulinomas, la hipoglicemia autoinmune, etc., es otra de sus causas. Además, siempre es muy importante considerar la posibilidad de una hipoglicemia facticia o que sea producida de forma accidental. Las hipoglicemias de nuestros pacientes se pueden clasificar. Tenemos las hipoglicemias que sean leves o moderadas. Estas hipoglicemias es en las cuales tenemos un paciente consciente con una hipoglicemia sintomática o con una hipoglicemia asintomática. La otra es el paciente con hipoglicemia severa. Este paciente ya puede tener compromiso de conciencia y requiere ayuda de un tercero para tratar su hipoglicemia y puede incluso llegar hasta las convulsiones o el coma. Los síntomas en general de la hipoglicemia son bastante inespecíficos y podemos clasificarlos en los síntomas neurovegetativos como por ejemplo el sudor, las palpitaciones, los temblores, las parestesias, etc. Y los otros tipos de sintomatologías son los neuroglucopénicos. Ahí encontramos las anormalidades psicomotoras, los cambios en el comportamiento, incluso podemos llegar a las convulsiones y el coma. Entre los signos clínicos de hipoglicemia podemos encontrar el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la presión arterial sistólica. Además, los déficits cognitivos neurológicos son también posibles en aquellos pacientes que hayan sufrido hipoglicemias que sean severas. En el caso del manejo del paciente con hipoglicemia, este se puede dividir, como lo hemos conversado, en hipoglicemia leve a moderada y en hipoglicemia severa. En el primer caso, lo que se debe hacer es que el paciente adulto debe recibir una dosis de carbohidratos que vaya aproximadamente los 20 gramos. Eso debería provocar un aumento de la glicemia entre 45 a 65 miligramos por decilitro. Con una glicemia que vaya entre 60 y 70 miligramos por decilitro, lo que se debe realizar es lo siguiente: si falta una hora para la siguiente comida, uno puede adelantar esa comida y controlar la glicemia posteriormente. Así también, en el caso de que falte más de una hora, el paciente debe recibir una colación y de ahí controlar la glicemia. Con una glicemia que sea menor a 60 miligramos por decilitro, el paciente debe consumir una colación que contenga entre 10 a 15 gramos de carbohidrato.
de fácil digestión y controlar la glicemia 15 minutos después. Si la glicemia no se normaliza, entonces se debe repetir la medición. Ejemplos de colación que se pueden utilizar para los pacientes que hemos conversado. Un ejemplo de esto es una media taza de jugo de bebida con azúcar, un yogur o un vaso de leche, 2 galletas, 3 pastillas de glucosa, 2 cucharaditas de pasa o una cucharadita de miel. En los pacientes con hipoglicemia severa, pacientes que hayan tenido convulsiones, coma o que tengan compromiso de conciencia, en este caso se debe administrar una dosis de 1 miligramo de glucagón por vía intramuscular. Además, deben recibir suero glucosado que vaya entre el 10 al 30%. Se supone que el episodio de hipoglicemia en estos pacientes se ha revertido cuando estos alcanzan una glicemia de alrededor de los 100 miligramos por decilitro. En el caso de los pacientes que no son diabéticos, la conducta adecuada es definir quiénes de estos pacientes deben ser estudiados más allá, ya que estos son los que se beneficiarán de nuestras acciones. En general, los pacientes que deben estudiarse son aquellos que tienen documentada la triada de WIPO. En el caso de los pacientes que tienen síntomas de hipoglicemia pero no tienen una glicemia baja, no es necesario mayor estudio. El estudio en estos pacientes esencialmente corresponde a una historia clínica detallada, ya sea en la progresión y evolución de la sintomatología, además de la historia familiar y las comorbilidades que tengan estos pacientes, el uso de fármacos de forma personal o los fármacos que se encuentren alrededor de su familia. Y en el caso de aquellos pacientes que no tengan signos ni síntomas claros de hipoglicemia, debe ir a estudiarse con exámenes de laboratorio que probablemente serán los especialistas quienes decidan cuáles serán los mejores para eso. Si el paciente es asintomático en nuestra consulta, lo que se debe hacer es ir a buscar la triada de WIPO en condiciones que el paciente recuerde que esta puede producirse, ya sea una hipoglicemia postprandial, por ejemplo. En ese caso es muy importante que se documente.